Vale, así que ir cogiendo las palomitas, que vamos a empezar con la primera invitada de esta tarde, que es Sonia Molino de Miguel. Sonia en el Data Blitz, ya la tuvimos en el primer Data Blitz, y Sonia es doctora en biología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigadora postdoctoral en el laboratorio de plantas flageladas de la Universidad Complutense. Su investigación se centra en sistemática y en evolución de lechos, especialmente en la familia Blegnaceae. Ha trabajado en centros como el Museo Smithsonian de Historia Natural, el Jardín Botánico de Nueva York, el Museo de Historia Natural de París, y ha realizado trabajo de campo en España, Costa Rica, Nueva Zelanda, Australia, Taiwán, etcétera. Compagina la investigación con la docencia, por ejemplo, organiza anualmente el curso de identificación de lechos de la UCM, y también participa regularmente en actividades de divulgación científica, y es vocal de dos importantes asociaciones científicas de nuestro país: la Sociedad Española de Botánica, Sociedad Botánica Española, perdón, y Jóvenes por la Botánica Española. Entre sus frases más célebres, afirma que los helechos son las plantas superiores y le gusta decir mola rizoma. Entonces, te doy paso, Sonia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y adelante. Gracias a ti, Mario, por la presentación. Eh, si te puedes silenciar, por fin, gracias, que si no se oye con eco. Pues nada, bueno, gracias a Mario, gracias a todos vosotros por venir. Eh, a ver, supongo que se ve la presentación, ¿se ve? Tengo a Guillermo ahí, o sea que él me lo comenta porque yo no os veo. Bueno, pues nada, yo os voy a hablar hoy de la familia de las aspleniáceas, que en realidad pues no es la familia en la que me suelo centrar, aunque tengo algunos trabajos con esta familia, pero la familia con la que trabajo solo tiene dos especies en la península ibérica, entonces he pensado que este era un grupo muy interesante del que hablar hoy. Así que bueno, más o menos esta va a ser la dinámica de la charla. Vamos a empezar con una introducción muy breve. Os hablaré un poco de las aspleniáceas y más en concreto el género Asplenium. Vamos a ver especies ibéricas y un poquito de Canarias y después cómo ha ido el biomaratón con respecto a Asplenium. Como digo, la introducción va a ser bastante corta porque tuve la fortuna de poder participar en el primer Data Blitz y aquí hice una presentación general sobre helechos y ahí hablo o intenté hablar mucho de caracteres, de cómo se llaman las distintas partes, de en qué nos tenemos que fijar. Entonces no me quiero detener mucho en eso para que me dé tiempo a hablar bien de Asplenium. Aquí tenéis en la página web del Biomaratón tenéis el vídeo y lo podéis ver en cualquier momento y espero que os sea muy útil. Pero bueno, simplemente por recordar algunos términos que voy a estar utilizando a lo largo de la presentación, así muy rápidamente. Los teridólogos somos muy pesados, entonces en vez de usar las palabras que usa todo el mundo normalmente, pues usamos otras, ¿no? Entonces, en vez de hojas diremos frondas, en vez de el tallo, a veces tendemos a pensar que el tallo es, no sé si se ve el cursor. ¿Sí se ve? Vale, pues es esto de aquí, pero esto es el peciolo en realidad, porque esto es la hoja, ¿no? Entonces, el equivalente al tallo normalmente es subterráneo y es lo que llamamos rizoma, ¿vale? Y las raíces son pues estas cosillas de aquí. Y luego, si la fronda está dividida, pues cada una de las divisiones la llamamos pinna. En estas pinnas es donde están las esporas, que se agrupan en unas estructuras que llamamos soros, y muchas veces estos soros están cubiertos por una estructura membranácea de origen epidérmico que se llama indusio. Bueno, pues vamos con las aspleniáceas. Las aspleniáceas son una familia bastante grande dentro de los helechos a nivel mundial. Y a nivel mundial tenemos algo más de 700 especies. Está dividida en dos géneros. El más grande, Asplenium, que tiene casi todas las especies, 700, y el otro, un poco más pequeñito, tiene 30.
Seguramente hayáis oído en algún momento otros géneros dentro de las aspleniáceas. Esto es porque ha habido bastantes cambios taxonómicos y antes había descritos muchos géneros, algunos de ellos presentes en la península ibérica, como el género Ceterach, el género Philippis o el género Pleurosaurus, pero tras algunos trabajos filogenéticos se llegó a la conclusión de que todos estos se podían englobar dentro del género Asplenium. Así que todos estos géneros que veis aquí en la diapositiva, que alguna vez se han creado, ahora mismo todas las especies que los componen están dentro del género Asplenium. Ahora, ¿qué pasa en la península ibérica y Canarias? Pues aquí solo tenemos representación de este gran género, del género Asplenium, y es de hecho el género más diverso de helechos de la península ibérica y diría que de Canarias también. Como veis, están bastante bien representados en estos mapas que os pongo. Aprovecho para decir que he utilizado mucho esta herramienta. Es un paquete de R de Flora Ibérica que se llama Flora Ibérica, que se basa en una base de datos que se llama Afliber, de Ignacio Ramos y colaboradores, que está súper bien. Os recomiendo mucho usarla. Y bueno, como veis, pues eso, están muy distribuidos tanto por la península ibérica como por Canarias y Baleares. Hay unas 20 especies en la península ibérica aproximadamente, dependiendo de a quién le preguntes, y unas 13 en Canarias. De todas estas, pues hay unas 10 más o menos que coinciden. Las demás pues serían exclusivamente de Canarias. En general nos los vamos a encontrar en hábitos saxícolas, es decir, en rocas. Hay algunos que no, ¿vale? Hay algunos que tienen otros hábitos, por ejemplo, terrestres, pero normalmente son saxícolas. Esto a nivel, a partir de ahora, todo lo que diga a nivel de la península ibérica y de Canarias y Baleares, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es una familia, ya habéis visto, muy grande a nivel mundial y, por supuesto, no se puede aplicar lo que ocurre aquí a áreas tropicales, por ejemplo. Y bueno, sobre todo los vamos a distinguir porque los soros y los indusios son lineares y las escamas del rizoma son clatradas. Que esto quiere decir que son como una vidriera, ¿vale? Que las células de las escamas del rizoma tienen unas paredes muy gruesas y tienen este aspecto así como de vidriera, ¿no? ¿Y en qué caracteres nos tenemos que fijar para distinguir las diferentes especies? Que ahora vamos a ir una por una. Tenemos que fijarnos en el indusio, si está o no está, en la disección de la lámina y en la forma de las pinnas, es decir, cuántas veces dividida está la fronda, en el color del pecioloide raquis, en el indumento, algunos tienen pelos o escamas, y también lo ideal es fijarse en las esporas, aunque para el nivel en el que vamos a estar trabajando hoy no va a hacer falta, pero siempre está guay mirar las esporas porque son unos caracteres muy conservados dentro de los helechos. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener un poco de cuidado porque los asplenium son bastante promiscuos y hay una gran incidencia de híbridos y de poliploides. Entonces, bueno, como aquí tenéis un par de ejemplos, hibridan muchos con muchos, algunos duplican su carga genética y se genera una nueva especie y cosas así. Entonces va a ser normal que a veces en el campo dudemos o que digamos, joder, es que no me puedo decidir por una especie porque está entre dos. Pues es que a lo mejor estamos frente a un híbrido, ¿no? Entonces también deciros que si alguna vez estáis en el campo y solo podéis llegar hasta Asplenium, no pasa absolutamente nada y es normal, no muere ningún gatito ni pasa nada. Entonces, bueno, también algunos recursos que utilizo yo a la hora de identificar no solo Asplenium, sino helechos o incluso plantas en general. Yo os los pongo aquí, por supuesto hay muchos más y si en algún momento queréis recomendar los que vosotros conozcáis me parecerá maravilloso, pero yo os pongo los míos de cabecera. Por supuesto, flora ibérica, las claves ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes están súper bien, además las claves son muy intuitivas, tienen dibujos para cada paso. Y por supuesto estas dos obras monumentales estupendas que son las floras vasculares de Andalucía Occidental y Oriental. Y luego más concretamente de helechos, yo siempre recomiendo muchísimo la guía de helechos de Enrique Salvo, que está fenomenal y es también muy intuitiva. Y luego también hay algunos libros muy chulos como Helechos de Vizcaya o Los helechos amenazados de Andalucía. A nivel de Canarias, de nuevo, también hay muchos recursos, pero así los que yo conozco más son estas dos páginas web, Flora de Canarias y Endémicas de Canarias, y el Biota, que es un banco de datos de biodiversidad canaria que es súper completo y con un montón de información. Y en el caso de los helechos, pues está este artículo en Botánica, que es una clave taxonómica de la pteridoflora de las Islas Canarias que he utilizado algunas veces y funciona muy bien.
Aprovecho esta diapositiva para deciros que, por desgracia, estoy mucho menos familiarizada con los Asplenium de Canarias y entonces pues tampoco vais a ver que incido mucho menos en ellos que en los de la península ibérica y es simplemente por desconocimiento porque antes que decir tonterías prefiero no decir nada. Así que, bueno, de todas maneras quiero mencionarlos en algún momento para que sepáis qué especies hay y qué especies hay que buscar. Y bueno, la nomenclatura que voy a utilizar, por ser coherente conmigo misma, va a estar basada en este artículo que sacamos algunos colaboradores y yo en Botánica Complutensis, en el que básicamente cogíamos los nombres que aparecen en Flora Ibérica, que como sabéis es un tomo que se publicó en los años 80, y entonces lo que hemos hecho ha sido, o lo que hicimos en el momento, fue actualizar esa nomenclatura en función del PPG1, que fue un trabajo que se hizo entre un grupo de muchísimos teridólogos a nivel internacional en el que se consensuó una clasificación. Entonces, bueno, en ese artículo de Botánica Complutensis lo que tenéis es una comparativa de los nombres que aparecen en Flora Ibérica y cómo quedarían según el PPG1, y eso es lo que voy a seguir yo. Y luego, aparte, cuando me puse a hacer esta presentación, empecé a hacerme un esquema de los Asplenium, sobre todo ibéricos, y ese esquema al final acabó siendo una clave y como me quedó así mona, pues os la he subido en mi página web. Podéis entrar a través de este QR por si a alguien le sirve de algo. Intenté que fuera muy intuitiva, entonces, bueno, que tenéis ahí ese recurso, podéis utilizarlo todo lo que queráis. Así que vamos a meternos ya con cómo distinguir las especies. Vamos a empezar con las ibéricas y vamos a seguir este camino, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver las especies que no tienen indusio, que son muy poquitas, y luego las que sí. Y dentro de las que sí nos vamos a guiar principalmente por la división de la lámina, es decir, cuántas veces está dividida la fronda. Si tiene pinnas solo o si tiene pínnulas o etcétera, ¿no? Entonces, empezando con las especies que no tienen indusio, como os digo, son muy poquitas y unas estoy segura de que la conocéis todos, que es la Asplenium ceterach. Eh, Aprovecho esta diapo para explicaros algunos símbolos que va a haber en las diapositivas. Veis que aquí pone Flora Ibérica, pues aquí lo que os pongo es cómo vais a encontrar este nombre en Flora Ibérica y en otros casos saldrá el iconito de Innaturalis porque no siempre Innaturalis sigue la misma nomenclatura que yo, entonces aquí os lo dejaré reflejado. Y el círculo verde pone el número de observaciones en Naturalis. En total, en nuestro país, no en el biomaratón. No ha habido 5.000 observaciones de Asplenium ceterach en el biomaratón, ¿vale? Y bueno, he puesto ahí una medallita porque es la especie de Asplenium más observada en nuestro país. Es verdad que es muy, muy abundante, es este hábito saxícola y tiene esta capacidad de revivir. Entonces, en esta foto en la que está abajo, que parece que está muerto, nos lo vamos a encontrar así muchas veces, no está muerto, simplemente lo que está haciendo es como abrazarse a sí mismo, arrugarse y quedarse dormido hasta que las condiciones de humedad son buenas y puede volver a ponerse como en esta foto. Lo que tiene en la parte de atrás, en el embés de las pinnas, son unas escamas, que por eso muchas veces lo oiréis como doradilla, porque es así como dorado, que reflejan muy bien la luz y entonces es una manera de protegerse. Muchas veces tendemos a pensar por inercia que tiene indusio, como todos los demás Asplenium, pero no lo tiene. Los oros salen directamente debajo de las escamas. Probablemente estas escamas ya le proporcionan una protección, entonces no necesita, muy entre comillas, ese indusio, ¿de acuerdo? Pero bueno, es inconfundible. Y luego otro que no tiene indusio, este bastante más raro, de hecho solo hay 3 observaciones en Innaturalis, es el Asplenium subglandulosum, subespecie Hispanicum o Asplenium hispanicum. No tiene indusio y tiene gran cantidad de indumento. Este indumento son unos pelos glandulares, ¿vale? Entonces los oros aparecen desnudos, no hay ningún indusio y vemos un montón de pelos. Si nos encontramos esto, sobre todo en el cuadrante sur, ¿no?, de la península ibérica, podemos disparar primero y hacer preguntas más tarde. Es Asplenium hispánico.
Estos son estos dos casos especiales de Asplenium en la península que no tienen indusio, todos los demás tienen. Así que vamos a pasar a eso y vamos a empezar con los que tienen la lámina simple, que son especialmente bonitos. A mí me gustan. Tenemos por una parte la Asplenium immunitis, que es inconfundible porque tiene las frondas palmadas, así como muy triangulares. Y en realidad la península ibérica apenas existe. De hecho, en la parte española de la península ibérica no está. Está en la zona de Sintra, en Portugal. Es más abundante en Canarias y de hecho se puede ver por las observaciones en Naturalis que en Canarias hay muchas más. Y bueno, es bastante, como os digo, bastante inconfundible. Y otros que hay parecidos son el Asplenium scolopendrium o Phyllitis scolopendrium, como aparece en flora ibérica, que este sí que está bastante más distribuido por la península ibérica, pero la lámina no es palmada, es lineal, con algunos lobulillos a veces en la parte basal, pero es completamente lineal. Y el Asplenium sagittatum, que como veis pues tiene una distribución bastante más restringida, es bastante raro, yo de hecho no lo he visto nunca, que es como una cosa intermedia entre el Asplenium immunitis o el Asplenium y el Asplenium scolopendrium. No sé si existe alguna relación entre ellos a nivel de hibridación, no se me ha olvidado mirarlo, lo quería mirar, pero es verdad que es como una cosa que está entre medias, ¿no? Y es muy parecido al Asplenium scolopendrium, excepto porque tiene esos dos lóbulos grandes, esas dos aurículas grandes en la parte basal. En realidad estos tres, si los confrontamos así a los tres juntos, pues vemos que son bastante diferentes, no hay mucho fallo. El Asplenium immunitis se reconoce perfectamente del resto, además las distribuciones no tienen nada que ver. Una manera que tenemos de diferenciarlos, estos dos, por ejemplo, el Scolopendrium y el Sagittatum, que se parecen mucho, si alguna vez dudamos, porque encontramos un Scolopendrium con los lóbulos basales grandes o lo que sea, podemos fijarnos en el peciolo. El peciolo del Asplenium scolopendrium es más corto que la lámina, mientras que el peciolo del Asplenium sagittatum es más largo o igual de largo que la lámina. Y si en algún momento, por lo que fuera, estemos dudando entre si tenemos un Asplenium scolopendrium o sagittatum o un hemionitis, una cosa curiosa es que si nos fijamos en los indusios, Scolopendrium y Sagittatum son los únicos que tienen dos. O sea, normalmente es un solo indusio lateral que cubre el soro, y en el caso de hecho en hemionitis es así, y en el caso de Scolopendrium y Sagittatum son dos, que se cierran sobre el soro. Y nos pasamos a los Asplenium con la lámina dicotómicamente dividida. Es la manera que he tenido de ponerlo, pero ahora cuando los veáis los vais a reconocer perfectamente y también son muy distintos del resto. Unos son, como digo, son muy llamativos, ¿no? Son como muy especiales. Uno es el Asplenium septentrionale. Sale sobre todo en zonas montañosas. Se supone que hay algunos registros en Canarias, en Tenerife y en La Palma, pero en iNaturalis no está registrado. Que nadie lo haya visto por allí. Sí, en GBIF, que es de donde salen esos mapas. Y en la península ibérica pues hay algunas observaciones más. Y como veis, las frondas son como lineares. Y los soros aparecen ahí en las zonas apicales. Y bueno, tiene un aspecto, como os digo, completamente diferente a todos los demás. Os va a ser sencillo reconocerlo. Y otro un poco más raro y que se parece un poco a este es el Asplenium celtibericum, que si me preguntáis que nadie lo ha hecho, me parece el epíteto específico más bonito dentro de los Asplenium, me gusta un montón. También es de zonas altas, de alta montaña, pero es bastante más raro. Yo de hecho nunca lo he visto. Pero sí que hay algunas observaciones en iNaturalis. De hecho, creo que algunos de los que estabais hoy de espectadores lo habéis visto y me dais mucha envidia. Y se parece bastante al Asplenium septentrionale, en el sentido de que las hojas son bastante lineares, pero se distingue bastante bien por la terminación. Si los vemos así a los dos juntos, el Asplenium septentrionale acaba como en forma lineal, mientras que el Asplenium celtibericum acaba como en forma de rombo. Y ahora ya entramos con algunos que tienen un poquito más de complicación, pero nos los vamos a ventilar súper bien y vais a poder distinguirlos súper bien después de esto, ya veréis. Primero tenemos los que están una vez pinnados, es decir, la lámina se divide una sola vez. Así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Asplenium subglandulosum hispanicum que veíamos antes también era una vez pinnado, pero lo habíamos reconocido porque no tenía indusio. Y de hecho el Asplenium petrarca se parece un poco al Asplenium subglandulosum que hemos visto antes, en el sentido de que está una vez dividido,
tiene las pinnas así como bastante hendidas y sobre todo tiene muchos pelos glandulares. De este grupo es el único que los tiene. Entonces lo vamos a poder distinguir bastante bien. Si dudáramos entre si es Asplenium petrarque o Asplenium hispanicum, este sí que tiene indusio. Entonces los vamos a poder distinguir. Veis que tiene una distribución bastante amplia, pero aún así es un poco raro. Yo tampoco lo he visto nunca, pero sí que tiene un poquito más de observaciones que otros en Naturalis, ¿de acuerdo? Tiene unas 44 observaciones. Otro que entraría en este grupo de una vez pinnado, seguramente también le conocéis, es bastante abundante en zonas litorales. Le gusta estar cerquita del mar. Lo vamos a encontrar sobre todo en rocas costeras. Se supone que aparece también en Canarias. Yo la verdad es que nunca lo he visto. Le he preguntado a Mario, que ha ido mucho a Canarias y tampoco lo ha visto nunca. Y la verdad es que no tiene ninguna observación en Naturalis, pero os invito a estar atentos por si acaso, porque tendría sentido que salga allí, ¿no? Allí hay mucho mar. Y entonces aquí lo vais a distinguir muy bien porque las pinnas son bastante grandes y también son bastante coriáceas para, para resistir la salinidad. Y otro con una característica especial es el Asplenium viride, que también es relativamente abundante, sobre todo en el norte de la península ibérica, aunque aparece en algunas zonas del sur, como Sierra Nevada, y de alta montaña, y sobre todo se distingue porque es totalmente verde. El Asplenium viride es completamente verde, viride verde, sencillo. Tanto el raquis como el peciolo. Los demás vamos a ver en este grupo de una vez dividido que no. Y ahora vienen los que son un poquito más complicados, ¿vale? Estos tres que hemos visto en este grupo de una vez pinnados son relativamente fáciles porque tienen alguna característica única. Los siguientes pueden llegar a ser un poco más difíciles de identificar y lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en las pinnas. El primero que tenemos es el Asplenium majoricum, que se llama así porque se describió como endémico de Mallorca, luego se vio que sale en algunas otras zonas del Levante peninsular. Y sobre todo lo vamos a distinguir porque las pinnas, al menos las inferiores, como veis aquí, estas de aquí no, pero las de abajo están muy hendidas. Casi llega a estar 2 veces dividido, pero no llega, ¿vale? Entonces tiene las pinnas muy hendidas, se puede parecer al petrarque, pero no tiene pelos glandulares. De hecho, en Innaturalis todavía aparece como una subespecie del petrarque, pero es glabro, no tiene pelos. Este archiconocido también, me parece que es el segundo más observado en Innaturalis, tiene las pinnas enteras, con los márgenes un poco crenulados, ¿vale? O sea que esto, que hacen así como lobulillos. Y no tienen aurículas estas pinnas. Este lo conocéis todos y de hecho tiene bastantes taxones infraespecíficos descritos, es decir, hay muchas subespecies de Asplenium tricomanes. No me voy a meter con estas subespecies, pero sí que me voy a meter con dos que han sido consideradas recientemente, incluso en el Naturalis alguna sale así, como especies independientes y que se parecen mucho. Entonces, si tiene las pinnas enteras, Asplenium tricomanes, pero si tiene las pinnas con 2 aurículas basales, es el Asplenium siki, que lo vais a encontrar en casi todas partes como la subespecie Pachyrhachis. Como veis, las láminas tienen los lóbulos mucho más pronunciados hasta el punto de que, como os digo, en la base hay 2 aurículas, como 2 orejillas, y además un carácter que a mí me hace mucha gracia es que sale muy pegado al sustrato. Lo llaman el helecho estrella de mar, porque se pega a la roca mucho. Entonces, cuando veáis un Asplenium así como especialmente pegado a la roca y os fijáis en las pinnas y tiene 2 orejillas, es Asplenium siki, o como sigue apareciendo en Innaturalis y en Flora Ibérica, la subespecie Pachyrhachis del Asplenium tricomanes. Y otra que también ha sido considerada como subespecie de Asplenium tricomanes en algún momento, pero en Innaturalis ya aparece como especie independiente, es el Asplenium azomanes. También se parece mucho a Asplenium tricomanes, pero es un poco más grande y en vez de tener una aurícula como la anterior, o sea, en vez de tener 2 aurículas como la anterior, tiene una. Aparece sobre todo, como veis, en Baleares y en algunos puntos del cuadrante sur de la península. Entonces, por repasar, en este grupo de una vez pinnado, tenemos 3 con características especiales que los hacen inconfundibles. El Asplenium viride, que es todo verde, el raquis y el peciolo. El Asplenium marinum, que tiene las pinnas muy grandes y coriáceas y aparece cerquita del mar. Y el Asplenium petrarque, que tiene un montón de pelos glandulares. Y en el resto nos vamos a las pinnas. Si son enteras, Asplenium tricomanes. Si tiene 2 aurículas y aparece muy pegado al sustrato, Asplenium siki.
Si tiene una sola aurícula y es especialmente grande, Asplenium azomanes. Y si tiene las pinnas muy hendidas, se parece un poco al Asplenium petrarque, pero no tiene pelos, Asplenium majoricum. Y nos vamos con el último grupo, que serían los que están más de una vez divididos, es decir, más de una vez pinnados. Aquí de nuevo vamos a tener algunos con características especiales que van a hacer que los distingamos muy rápido y otros que son un poco más complicados, pero que también vamos a aprender a distinguirlos hoy súper bien. Por un lado tenemos el Asplenium rutamuraria, que también está bastante distribuido por la península ibérica, es bastante común, es muy lindo. Y bueno, normalmente las claves, incluida la mía que os he puesto antes, os lo van a distinguir porque es verde entero, como el Asplenium viride. Pero la verdad es que la forma es completamente diferente, ¿no? Con unos pecíolos muy muy largos y unas poquitas pinnas terminales, así como en forma en conjunto triangular. Este aspecto es inconfundible del Asplenium rutamuraria, ¿de acuerdo? Pero bueno, si estáis siguiendo una clave o lo que sea y es todo verde, pues y está más de una vez dividido, Asplenium rutamuraria. Y luego otro que en las claves siempre se lían, incluida en la mía, siempre se lían mucho para identificar, pero que en realidad a primera vista es bastante reconocible. Es el Asplenium fontanum, aparece sobre todo en este cuadrante noreste de la península, siempre me lío con este y oeste, o sea que si alguna vez lo digo mal, lo siento. También es bastante verde, pero es más grande y no tiene nada que ver con el Asplenium rutamuraria. Y vemos que las divisiones, las pinnas, son como muy esqueléticas, tienen divisiones como muy estrechas. Luego vamos a ver con qué podemos confundirlo, pero como veis es bastante especial. Y estos, ahora vienen tres, que son muy comunes y muy fáciles de confundir. El Asplenium biloti, que como veis está bastante distribuido por la península ibérica, se supone que sale también en Canarias, pero yo nunca lo he visto. Lo vamos a distinguir porque tiene los dientes muy agudos y las pinnas inferiores más pequeñas que el resto. El Asplenium homopteris, súper abundante, tanto en la península como en Baleares y Canarias, tiene las pinnas muy caudadas, ¿de acuerdo? Muy alargadas y muchas veces se arquean hacia el ápice. Y el Asplenium adiantum nigrum se parece a este último, pero la distribución es más pequeña, de hecho no aparece en Baleares, y no son caudadas, son más triangulares, ¿de acuerdo? Este ápice no se alarga tanto y no se arquean hacia arriba. De manera que, cuando nos encontramos con algo con este aspecto, seguramente vamos a tener tres opciones, o biloti, o nopteris o adiantum nigrum. Si las pinnas inferiores son más pequeñas y tienen unos dientes así muy agudos, es biloti. Si son caudadas y se arquean hacia arriba, onopteris. Y si son patentes, no se arquean y más triangulares, adiantum nigrum. Y luego hay otras tres especies que son un poquito más raras, pero que os las pongo porque os las podéis encontrar y que se parecen a estos. Ah, bueno, lo que os iba a decir, el fontanum en todo caso podríamos confundirlos con el biloti, porque tiene las pinnas inferiores más pequeñas también. Pero veis que la división de la pinna no tiene nada que ver, no tiene esos dientes y son como mucho más estrechas. Y bueno, estas otras tres especies raras, con una distribución más restringida, son por ejemplo la Asplenium foreciense, se parece un poco a biloti porque tiene las pinnas inferiores más pequeñas y unos dientecitos bastante patentes, pero estos dientes son más anchos y acaban en un mucrón. Tienen como un pezoncillo, ¿de acuerdo? Entonces, si estáis en alguna de estas zonas donde puede caer el Asplenium foreciense y veis unos dientes con un mucrón y las pinnas inferiores más pequeñas, podría ser esta especie. Otro también muy muy raro, el Asplenium ovatum, está restringido a algunas zonas muy concretas y apenas hay observaciones en Naturalis, hay una. Es este, que de hecho es el padre de Asplenium biloti, se parece mucho, en las pinnas inferiores son más pequeñas también, pero los dientes son anchos, como los del foreciense, y sin el mucrón. Sobre todo nos vamos a tener que fijar en el mucrón. Y el último es el Balearicum, que como veis también se parece bastante, es endémico de Menorca y es muy parecido al foreciense, en que tiene los dientes anchos y con un mucrón, pero las pinnas inferiores son más grandes. Y nada, ya para, como os decía, os voy a mencionar muy rápido los canarios, no los conozco mucho, pero os los quería presentar. El Asplenium ceterach de las Canarias es el Asplenium aureum, que es muy parecido al ceterach, pero más grande. Y también está el Octoploideum, que no es nada más y nada menos que el producto de una noche loca entre Asplenium ceterach y Asplenium aureum, ¿de acuerdo? Este casi no se ha visto nunca, así que estad atentos.
Luego tenemos estos que son bastante especiales, están una vez divididos y tienen estas pinnas así como un poco caudadas, que se parecen mucho entre sí, que son el Aspenium filare y el Braithwaitei, que se han visto muy poquitas veces, el Braithwaitei nunca, que os invito a buscarlos, son bastante chulos. Y luego estos, que serían los que se parecen a tricomanes, Asplenium monantes es muy distinguible porque solo tiene un soro, y el Asplenium anceps, que no estoy muy segura en qué se diferencia de Asplenium tricomanes, creo que es en que tiene 3 alas en el raquis, pero bueno, como veis no se han visto nunca ni naturalis en Canarias, pero deberían aparecer en La Palma. Y bueno, por ver un poco rápido qué ha pasado con Asplenium en el biomaratón, vemos que hubo un bajón de observaciones de especies de Asplenium del primer al segundo biomaratón, o sea, de observaciones de Asplenium del primer al segundo biomaratón, pero hemos remontado en el tercero, así que estoy contenta, y el número de especies es más o menos constante. Si lo vemos así con este esquema, cuando está en verde significa que en ese biomaratón se ha visto, vemos que hay unas cuantas especies que se han visto los 3, otras especies que se han visto en 2 y algún caso excepcional de alguna especie que solo se ha visto en 1. Pero en general son especies bastante comunes. Os propongo como objetivo en 2024 que podamos poner este gráfico así. Ya sé que es muy difícil, pero si nos lo ponemos como objetivo, pues con que consigamos una gran cantidad de puntos verdes, pues está guay, ¿no? Y luego vengo a echaros la bronca en Canarias. Bueno, también estos, antes de echaros la bronca a los canarios, os invito a buscar estos, los que están en rojo, que son especies que tienen menos de 10 observaciones en Inaturalis en general. A ver si subimos esos números. Y ahora sí, estos son los números en 2021, 2022 y 2023 de las especies exclusivas de Canarias. No se ha visto ninguna, así que os invito a en 2024 verlas todas también. Y además, si podéis, estos que se ponen en rojo, que se han visto una, dos o ninguna vez, vamos a buscarlos en Canarias a ver si salen, que son muy chulos y me los quiero aprender. Así que nada, Asplenium goracaceae de Mol, y muchas gracias. Si tenéis alguna duda, aunque vamos un poco justos porque era mucha información, pues estaré encantada de contestar. Y nada, espero que os hayan gustado. Estupendo, Sonia. Muchas gracias. Ha sido extraordinaria la síntesis. No sé si puedo decir alucino circino. No sé si está Puedes. permitido. Sí, te dejo, Vale, te vale. dejo. Bueno, si no pido perdón. Que solo hay tiempo para una pregunta. Como Eduardo se ha adelantado por el chat, pues te la formulo yo, la pregunta que ha hecho Eduardo, ¿vale? Y es que ¿cómo recomiendas hacer las fotos para alguien que no tiene ni idea? Y luego pone yo en mayúscula. No, bueno, para empezar estoy segura de que idea tienes, Eduardo. Pero eh, bueno, os recomiendo echarle un ojillo a la charla esta que di en el primer Data Blitz, que ahí doy algunos consejos para helechos en general. Y en el caso de Asplenium, hay algunos que si se hace la foto así muy en plan general, por ejemplo, Asplenium ceterach, se sabe lo que es. Pero si tenéis dudas de lo que puede ser y queréis que alguien en Innaturalis le eche un ojo, lo mejor es alguna foto que se vea bastante de cerca las pinnas. Porque como habéis visto, en los que son más complicados va a ser ahí donde va a estar la clave. Y esto, o sea, ya no solo para Asplenium, sino en general, siempre está guay ver los soros, porque te suelen dar la clave de la especie. Y si veis que tienen alguna cosa especial como pelos, escamas o alguna cosa así, alguna foto en la que se distingan bien ese indumento. Yo creo que eso sería lo mejor. Hay veces es un poco complicado, ¿no? Sobre todo si estamos haciendo una foto con el móvil, a veces el móvil no tiene la resolución para hacer una foto muy de cerca, pero lo que podáis así de detalle de la pinnas, en el caso de Asplenium, sería lo mejor, yo creo. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos por segunda vez en el Data Blitz. Ya sabéis que, bueno, las intervenciones quedan grabadas con la intención de crear un repositorio pues eso, bueno, pues con toda la información, ¿no? De todos los géneros, familias que se van a hablar. Así que nada, te sumaremos a ese repositorio y estupendo tenerte otra vez. Seguro que el año que viene nos cuentas
otra familia o género de lecho. Sí, a ver cuál Invitadas se me ya. ocurre. Nada, estoy pensando alguna rima rollo alucino circino para darte las gracias, pero no se me ocurre, así que gracias y ya está. Pues un solo tesoro de presentación. Venga, estupendo. Pues Gracias, muchas Manu, gracias, gracias a Sonia. todos. Me quedo por aquí. Invitada estás a la Celtiberia, se Hombre, por dice. supuesto, A muchas buscar gracias, Jorge. ese Celtibericum. Ay, sí. Estupendo, pues nada, os he dejado allí el link, allí es donde vamos a ir subiendo, ¿no? El repositorio pues eso, de charlas monográficas, de los diferentes que vamos almacenando en estos datablits para que las podáis consultarlas cuando queráis, que como esto es atemporal, pues estupendo. Bueno, creo que el siguiente ponente es